Muy buenas noches y bienvenidos un día más, una noche más, una semana más a la última Filmoteca, el último reducto del cine y de la realidad ante la posmodernidad. ¿Cómo estamos, chicos? Bueno, feliz jueves, antes que nada. Ya sabéis lo que toca los jueves, pelotazo de los 90, ya más o menos cerrando fenoménicamente un poco el campo de estos pelotazos de los 90 que venimos trayendo. Y bueno, quedan muchos más que... Pues eso, vamos cerrando un poco fenoménicamente estos pelotazos de los 90. Y pues eso, nos quedarán muchos más por traer, muchos más de los que hemos traído ya y muchos más de los que haremos la semana que viene. Pero aún así, pues eso, alternaremos un poco también con pelotazos de los 2000, de los 10, de los 20, cine actual, etcétera, lo que ya hemos comentado, pues para variar un poquito y en dialéctica todo con los sobrones, que trajimos el otro día el Muelle de las Brumas, lo tenéis en el canal de YouTube, La Última Filmoteca. Aprovecho también para hacer promoción, @Última Filmoteca en Twitter, seguidnos en todas nuestras redes sociales para no perderos nada. Aquí nos seguís y activéis la campana para no perder los directos igual. Y pues la página web también, laultimafilmoteca.webnode.es. Meteremos dominio, supongo. Eh, Ahí tenéis los artículos que estamos escribiendo. Esta semana seguramente suba otro yo, así que ahí iremos. En dialéctica pim pam y seguiremos con todo, obviamente. Y bueno, ya pues traemos el primer pelotazo de los 90 español, ¿no? Premiado además con un Oscar galardonado y bastante inflado. Todo sobre mi madre, del año 1999, del famosísimo, celebérrimo Pedro Almodóvar. La primera crítica que tenemos de Pedro Almodóvar. Y hablaremos pues de este film. Vamos a empezar un poco, para no extendernos, voy a empezar con una sinopsis simple, rápida, como suelo hacer estos últimos días. Y ya dejo a don Alberto Agudo, que por cierto no le he saludado, joder. Ya es que lo doy por hecho. Buenas noches, Alberto, ¿cómo estás? Hay confianza de sobra. Buenas noches, Jonás, macho. Y buenas noches a los que nos están escuchando y los que nos van a escuchar, vaya. Pues nos toca un buen pelotazo, ¿eh? Y ya hemos abierto el melón, como quien dice, del cine español, ¿no? Que bueno, luego el rótulo cine español ya veremos, ¿no? Porque se Sí, usa con conveniencia política. Para unas cosas sí, para otras cosas no. No hay España, ¿no? claro. Bueno, Y ya veremos quiénes son estos, los supuestos y aclamadísimos genios del cine español, ¿no? Y a cuáles se ha denostado y olvidado con mucha facilidad, pese a ser grandes genios, grandes maestros del medio cinematográfico. Pero además apabullante, porque además lo tengo reciente. O sea que iremos hablando y también haremos esa dialéctica pertinente. Bueno, antes de nada, Pedro Almodóvar dirige este film y tenemos de protagonista a Cecilia Roth, que participa en este film con muchas otras actrices secundarias muy conocidísimas: Marisa Paredes, Penélope Cruz, Candela Peña, Antonia San Juan, etcétera. Eran básicamente los personajes principales estos que he dicho. Y que te aquí un poco la chuleta. Y después, pues eso. Sobre estos son los actores que desarrollan la trama, ¿no? En cuanto a la trama, muy sencilla y muy rápidamente, porque también pido un poco el principio, ¿no? Aquí vemos ya el inicio un poco de lo que son las cuotas cinematográficas, etcétera. Bueno, ya es que luego ya entraremos en materia, porque es que es necesario mencionarlo. Básicamente, el film trata acerca de la historia de una mujer que pierde a su hijo en un fatal accidente, ¿no? Cuando este hijo suyo va a pedirle un autógrafo a una actriz que están interpretando un tranvía llamado Deseo, etcétera, 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 y que después pues aparecen en la trama, ¿no? Esta compañía de teatro. Entonces esta madre, atenta, bueno, conforme a la muerte de su hijo, decide volver a Barcelona, que era la ciudad donde vivía anteriormente y donde concibió a su hijo, ¿no? Antes de mudarse a Madrid, ¿no? Antes de huir con el niño, y decide volver un poco pues eso, a remover sus fantasmas del pasado, a remover su vida pasada. En este retorno, se encontrará a una amiga suya, bueno, una amiga suya de tiempo, ¿no? Que tenían una especie de banda, ¿no? A tres pues eso, en sus tiempos locos en Barcelona, por decir algo. Y pues se verá envuelta en una trama en virtud de la cual encontrará a Penélope Cruz, la cual es una chica que se dedica pues a la caridad, ¿no? Se nos da a entender que se dedica a la caridad trabajando en un monasterio, lo que sea, y que pues sufrirá una historia muy parecida a la suya y a la cual la apoyará, con la cual pasará a lo largo y ancho del film, a ver, me estoy diciendo aquí, pasará a lo largo y ancho del film muchísimo tiempo con ella, ¿no? Y pues eso, vivirán un poco esta historia paralela, ¿no? Estas similaridades entre su historia y la de la otra, que le harán enternecerse y ayudarla pues eso, con su propia historia, ¿no? Y todo esto se irá, pues, más o menos alambicando un poco, ¿no? Y encontraremos, pues eso, paralelismos entre las dos historias
Y poco más que decir, ¿no? Y acabará pues eso, con el eterno retorno, ¿no? El retorno otra vez a Madrid, etcétera. Así que es básicamente eso, es un argumento muy rápido, además muy sencillo y tampoco es que sea muy complejo, ¿no? Ni que astraiga la condición humana hasta límite insospechado, ¿no? Como cuando hablábamos, por ejemplo, del Muelle de las Brumas. Y básicamente es esto. Te voy a dejar ya paso, Alberto, y vamos comentando por encima, analizando ya en nuestra dialéctica habitual. Bueno, pues como siempre está muy bien hecha la sinopsis, vaya, detallada, depurada, sucinta. Sí, esa plena de Cruz, ¿no? Dicen servicios sociales, pues eso. Además ligada a la religión, ¿no? Siempre están inspiradas, parece un crucifijo, de hecho, en el vestíbulo del edificio en cuestión. Bueno, pues esta película de Pedro Almodóvar, del 99, pues como bien se sabe, es una película muy galardonada, muy galardonada, ya no solo en lo que se refiere a institución de premios, sino la crítica especializada, la crítica profesional. En el público si hay más controversia, también hay más sinceridad, por tanto hay críticas muy sinceras y muy lúcidas, muy certeras. Y bueno, en la crítica especializada solo hay que recordar, solo con este hecho suficiente, ¿no? Cómo está incluido dentro del libro de los 100 clásicos publicados por Tasgen. 100 clásicos del siglo XX. Es decir, no 1001 películas que hay que ver antes de morir, que sí está también esta película, por cierto, sino en los 100, en las 100. También está Forrest Gump, en fin, bueno, pues ya te he dicho todo. Una película de animación, porque claro, cualquier cosa, ¿no? Desde su fenomenología postmoderna, pues cualquier cosa puede ser cine. A ver, todo sobre mi madre. Entonces llegamos aquí, la última filmoteca, todo sobre mi madre. Pues, ¿qué tengo que decir? Vamos a ver. Estamos ante una obra, ahora mismo la peor que me he visto en este año con diferencia. Es una película muy mala, no es pésima, es muy mala. Es decir, estamos ante un melodrama postmoderno y postmodernizado, vamos, hasta las mismísimas heces, en donde hallamos una narrativa que colecciona de un modo insaciable un conjunto de tópicos y clichés, asimismo posmodernizados y forzados hasta el extremo, con el fin de legitimar todo un ideario posmoderno, políticamente oportunista y estéticamente kitsch y hortera. No estamos ante otra cosa que ante un telefilme del peor nivel, aderezado con los peores recursos efectistas, y que encima, para colmo, o como remate, o pináculo de la pretenciosidad, encima la obra pretende ser intelectual, es decir, estamos ante una obra petulante, extremadamente petulante. Y lo único que nos encontramos es una obra kitsch, hortera y cutre aderezada con un sentimentalismo lacrimógeno pseudointelectual totalmente. Estamos ante una vacuidad de primer nivel que además violenta por su infantilismo. Es una obra tremendamente infantil que coge todos los tópicos, los fuerza hasta el extremo, coge los tópicos de la posmodernidad, los fuerza hasta el extremo con el fin de conseguir un melodrama del que no tiene nada que enorgullecerse frente a los teleculebrones y los telefilmes de Antena 3 por la tarde, básicamente. Es así. Es decir, bueno, luego ya hablaremos de los recursos efectistas, el abuso excesivo de una música, además una música plana, reiterativa, monocorde, machacona, hasta el extremo, los giros argumentales que me da igual que sean verosímiles o inverosímiles, no es una cuestión de verosimilitud dramática, sino de verosimilitud poética, es decir, está en una escala superior. Narrativamente y las elipsis, bueno, dan igual porque las elipsis en sí mismas cobran valor en función de la arquitectura general, pero si la arquitectura general se hunde, las elipsis pierden todo su sentido, ¿no? Advertimos cómo están impresos los títulos 2 años más tarde, un mes después, bueno, sí. Que eso no es malo en sí el recurso, ¿vale? No es malo en sí el recurso, la cuestión es en función de la totalidad. Y luego hay otra cosa muy grave, y por eso digo que es muy mala. Los pequeños hallazgos estéticos, ciertos planos, cierta estilización del cuadro, lo cual no nos remite a ningún tipo de posmodernidad en sí mismo, ciertos movimientos de cuadro, son corrompidos por todo este delirio posmoderno, es decir, por la totalidad posmoderna. Es decir, es el paradigma de la posmodernidad. Coger, como hace referencias cinematográficas, ¿no? Por ejemplo, Bette Davis, coger ciertos estilos y posmodernizarlos, pasarlo por la turbina de la posmodernidad. Lo mismo hace Tarantino. Por eso es deleznable completamente también su cine, pero claro, ya este nivel de melodramatismo. Claro, y por lo menos hay otras cuestiones, ¿no? Porque todo Sony Madre, por lo menos, Pulp Fiction, por lo menos, está bastante superior. O sea, bastante superior, está por encima, necesariamente. Y bueno, con estos puntos, así comienzo mi intervención, vaya. Sí, a ver. En cuanto a lo de la posmodernización, ¿no?
Pues de todo, a ver, ya se ven todo, ¿no? Primero, lo primero que nos fijamos, antes de dar el comienzo a la trama, las texturas. Las texturas ya se nota completamente digitaloide. De hecho, es decir, pues todo lo que hemos hablado mil veces, ¿no? Ese impronta artesanal, ¿no? Que se nota, ese distanciamiento conforme a la película que uno siente, ¿no? Cuando ve un obrón artesanal. Así ya está destruido y bueno, ya ha pasado por la pirolización de estos pelotazos y esta industria de los 90, ¿no? Que están levantando, pues eso, como quien dice, un nuevo imperio, una nueva gallina de de los huevos de oro. Vale, pues en cuanto al contenido es eso, es eso, no es la verosimilitud o inverosimilitud del relato, sino que está pues modernizada hasta la arcada y aquí vemos ya el surgimiento del estatalismo ya entrecruzado con el cine, ¿no? Casi como promotor único, acaba una vez el sistema de estudios como promotor único y más en España, ¿no? Pues para hacer estas superproducciones con cuotas, etcétera, la financiación del Estado, ¿no? Para hacer estos bodrios y para al final, pues ir introduciendo poco a poco desde el 99 ejemplos parecidos, pero con otras temáticas, encontramos que con otros pelotazos del 99 que hemos hecho, como por ejemplo American Beauty, como por ejemplo Matrix. Es una forma de introducir la posmodernidad, en este caso, en una sociedad española ya completamente embrutecida, ¿no? Después de, pues eso, después de los chanchullos y toda la corrupción del régimen del 78, ¿no? Y cómo vendieron todo el tejido productivo, toda, todo tipo de producciones, cómo borraron la historia desde, vamos, hasta el franquismo y hasta el 78 y empezaron de cero, ¿no? Pues eso, a vender todos estos clichés que ahora ya están más que digeridos, ¿no? Pero en su momento, macho, pues eso, Almodóvar se establece como pionero de todo esto, ¿no? Como pionero de las cuotas, como pionero de meter toda la ideología a cambio de la financiación de sus filmes, porque hay cosas que es que no depende de la verosimilitud o inverosimilitud, sino que es que simplemente son cutres por meter con calzador los elementos que quiere introducir, ¿vale? Después, bueno, antes de nada, voy a saludar. Viti, 1982, muy buenas noches. Y Trineo de la Memoria, ya un habitual, ¿cómo estamos? Y dice, los porracles que se fumó el de Taschen no estaban en buen estado, dice. Pues no, ya, bueno, yo creo que el Almodóvar, que el Perico es más de otras cosas, macho, pero bueno. Sea como fuere. Claro, lo que has hablado también del, de los planos y del pastiche es muy interesante, ¿no? Porque es lo que hacen. Hablábamos también en este sentido de Woody Allen, de cómo Woody Allen con sus referencias pseudointelectuales, pues tenía que meter siempre diálogos, ¿no? Pues eso, de Fellini, recuerdo yo, por ejemplo, en Annie Hall, yo creo que era, o no sé si, o en Manhattan, que metía sus conversaciones de Fellini, y por cierto, mucho más acertadas y mucho más rigurosas que Pedro Almodóvar en este caso, hombre, ¿dónde va a parar, no? Pues eso, Pedro Almodóvar lo que busca es el pastiche, lo que busca es meter a Bette Davis como referencia intelectualoide, o a Romy Schneider, que la menciona al final en su pequeño alegato, etcétera, y meterlos como elementos pseudointelectualoides para, pues, eh, dar, pues eso, testimonio de su película, para volverlo un material fidedigno, algo que no lo es y que está muy lejos de la maestría, ya le gustaría de todo sobre Eva, etcétera, ¿no? Que son filmes que se referencian. En cuanto al estilo almodovariano, que esto lo hablamos tú y yo ayer y que es imprescindible a la hora de entender este film. Todo está rebuscado para ser excéntrico y extravagante. Todo está rebuscado para ser excéntrico y extravagante. Sobre todo el uso del cromatismo, de los colores pues esto, de estos planos psicológicos. Usa mucho los planos psicológicos, los primeros planos y estos planos para impactar, ¿no? Todos estos colores que son completamente opuestos, ¿no? Como puede ser un rojo muy chillón, con los azules oscuros, ultra oscuros llamativos, con los neones, con el atrezo también, este atrezo dispuesto solo para llamar la atención y que sin embargo no está puesto en función del cuadro. Crea un estilo, pues eso, para crear su propio estilo almodovariano, el cual es una auténtica chapuza. Es decir, es una auténtica chapuza. Lo único que lo hace es para, pues eso, no existe ninguna armonía con la composición del cuadro, no existe ninguna armonía con la narrativa poética, ni con la poética del filme en sí mismo, sino que todo este cromatismo está metido para entretener, es decir, para sacar pecho y decir, este es mi estilo. Pero tu estilo de qué vale, ¿me entiendes? Es decir, no es un estilo coherente con el film. Ni siquiera es un estilo coherente con el propio cine, porque no tiene ninguna razón de ser. No tiene ninguna razón de ser todo este cromatismo, todo este atrezo extravagante, no tiene ninguna razón de ser. En cuanto a... pero es que se puede decir lo mismo de la construcción de los personajes, incluso pues eso, de la propia filosofía del film, ¿no? De las propias ideas poéticas que objetiva el film. Porque no las hay. Es un film que
pide el principio, está muy cerca, se queda al final en, pues eso, una especie de film, sí, porque al final está filmado, ¿no? Pero la importancia no está en lo que ocurre, ¿no? En la narrativa poética, lo que hemos hablado mil veces, no está en esos contrapuntos, en lo que se ve y lo que no se ve, las intrigas, que hacen juntos un alegato de la condición humana. Es que no lo encontramos, no lo encontramos. Al final nos encontramos un montón de consignas y de diálogos con consignas sobrepuestas y con frases ultra motivadoras y así muy rimbombantes, ¿no? Pero que se solapan una tras otra y que no consiguen hacer nada más que diálogo y diálogo y diálogo y diálogo y un nulo interés acerca de la trama. O prácticamente nulo interés acerca de la trama. El final no nos dice nada, el desarrollo de la misma no nos dice nada, no tiene ninguna intención, no tiene ninguna intención y por eso pide el principio. Y bueno, para no acaparar te dejo paso y luego seguimos hablando porque hay muchas cosas. Claro, a ver, podemos considerar, ¿no? El principio del filme, bueno, entre planos secuencia, desenfoque, primeros planos de detalle, perdón. Pues bueno, un comienzo riguroso, pero claro, cuidado porque también un anuncio puede tener un comienzo riguroso, es decir, siempre en el cine hay que tener en cuenta la totalidad, todo, un todo absoluto, todo complejo, ¿no? Un todo complejo, donde las partes se van concatenando, etcétera. Entonces, claro, de ahí que haya dicho que es más grave que tenga hallazgos estéticos la película, ¿no? Uno se imagina un filme muy malo, por ejemplo, ¿no? Algo que sea muy chusco, ¿no? Una especie de maridos y mujeres. No necesariamente todas las películas muy malas tienen que ser del desastre compositivo, de maridos y mujeres, o de gato negro, gato blanco, o del cuervo, la del 94. Claro, hay obras que te las aderezan muy bien, pero están ante un delirio de primer orden, ¿no? Ante una vacuidad, ante una chapuza chabacana del primer calibre. Y esto es una madre, es una granez. Esta granez que solía hacer en los 80, chabacanas, y chabacanamente desastrosas, como por ejemplo, sobre todo entre Tinieblas y Pepi Lucebú, ¿no? Pepi Lucibón, una chica del montón, la del 80, que es su ópera prima, ¿no? Que se la hizo con 2 duros. O sea, esa sí la hizo, creo que se autofinanció. A esa sí la autofinanciaba. Esa chabacanería ochentera, ¿no? Y luego ya hablaremos de cómo lo erigen, ¿no? Como uno de los promotores de la movida madrileña, como se inserta en la élite de la movida madrileña, que fue la introducción dentro del mundo de la cultura, y hablamos, ¿no? Uno de los grandes baluartes de la cultura. Bueno, resumiendo, que luego de ese punto ya hablaré. Esta chabacanería ochentera, donde se intentaba ir de agresor, de boda, etcétera, pues se recubre ya en los 90, también antes, ¿vale? Pero bueno, en los 90 sobre todo, y ya de un modo exagerado, se recubre de esa purpurina melodramática chusca, que bueno, hay que taparse la vista cuando uno tiene que leer en la crítica especializada. Yo me voy a los críticos especializados porque son los que cobran, son los que están en la élite cultural, por así decirlo, ya sabes lo de cultura, literatura, pero bueno, dicho modo de mic, es decir, como lo hablan ellos, ¿no? Somos la cultura. Bueno, la cultura, sin tener ni puñetera idea que la idea de cultura, ni su desarrollo, ni su modulación, ni nada, porque son unos ignorantes. Y encima se enorgullecen. Y si intenta explicar algo, se van, porque claro, no les interesa, ya es intolerante. Bueno, pues ya está. Entonces, tiene uno que escuchar de un modo bastante, pues, con bastante asco, que Almodóvar rescata el melodrama clásico, ¿no? Con contenidos ya nuevos, claro, actuales, pues eso, haciendo gala de las nuevas corrientes inclusivas de nuestras sociedades postmodernas. Y bueno, sí, ante lo que estamos realmente es ante el gran fabricador, que por ser un gran fabricador postmoderno puede ser intercambiable con otro perfectamente, el gran fabricador de auténticos zotes postmodernos, cuyo contenido va variando según pues, las corrientes hegemónicas dentro del gran relato de la posmodernidad, a lo largo del tiempo. Es decir, si está, o sea, ahora en boga está este tema, pues me anuncio, ¿no? Si está de moda la agenda transhumanista, pues me apunto, ¿no? Si antes estaba de moda, ¿no? La droga, por ejemplo, ¿no? El tema turbio de la droga, pero banalizándolo, etcétera, pues lo banalizo, ¿no? Ahí estamos. Es decir, su filmografía es absolutamente desastrosa, es una filmografía lacayuna. Y ese estilo almodovariano tan alabado, ¿no? Y por suerte también criticado, porque hay gente que no se traga que el rey vaya desnudo, y no hace falta que tengan conocimientos cinematográficos, filosóficos profundos, sino una filosofía mundana y conocimientos también filosóficos y a lo mejor no cinematográficos, al revés.
saben que el emperador va desnudo totalmente. Va desnudo totalmente. Ese estilo lo único que sirve es servir como coartada de su auténtica vacuidad como poeta. Es decir, Almodóvar es un mero esteta posmoderno. Cuando he tenido que escuchar que también distribuye, es malo, tiene películas malas, pero sabe dirigir a los actores, tiene una buena puesta en escena, son puro formalismo. Es decir, si su poética se hunde todo. Aquí no vale rescatar nada, nada. Ya hablaremos luego de la dirección de los actores y la interpretación de las actrices. Porque Marisa Paredes, por ejemplo, sí hace un papel, pero claro, se hunde, como la arquitectura está hundida, pero Penélope Cruz está horrorosa, hace una interpretación horrorosa, plana, monocorde, da vergüenza ajena en muchos momentos, porque está muy forzada y no sabe actuar, por lo menos hasta el 99, que es la película que nos toca. Y luego se llevó el Oscar. Y luego otro punto, claro, se puede criticar a Almodóvar porque siempre está repitiendo los mismos tópicos, ¿no? Ya hablamos de Woody Allen, de eso. Los mismos tópicos, el mismo... Claro, el problema va a haber Manet, ¿no? Perdón, Manet. Más que Manet, Monet, que más me gusta. También repetía el principio paisajístico, la fenomenología paisajística. Eso no es ningún problema, repetir ciertas temáticas, ciertas constantes de fenómenos, ideológicas, filosóficas, en una obra de un autor, siempre y cuando sea rigurosa la obra. Pero cuando coges unos tópicos, los degeneras y siempre abusas de los mismos, construyes unos melodramas artificiosos y puros y chabacanos en torno a unos tópicos forzadísimos y posmodernizados, haces un puñetero desastre. No es que hagas una obra mala, es que haces lo peor. Pero lo peor, y es esta película. De hecho, la película, como los pelotazos de los 90, pero en un sentido más radical. Empieza de un modo, pues bueno, la viertes más o menos con interés, y va cayendo en picado, y la segunda mitad de las peores segundas mitades que he visto en la historia del cine. Una película que es muy mala, vas a saber que va a seguir siendo muy mala, por ejemplo, ¿no? Digo, no en el sentido general, digo en el sentido particular. Por ejemplo, Gato Negro, Gato Blanco, desde el principio sabes que es muy mala ya. Pero esta, la caída es, vamos, más dura será la caída, ¿no? Como la última película de Bogart. Clavado totalmente. O sea, cuando la sucesión de giro argumentales, situaciones patéticas y absurdas, y bueno, toda la agenda transhumanista y posmoderna, de transexuales que son mitad hombre, mitad mujer, inseminados, que inseminan a y luego ese niño muere de lo del VIH, es decir, coge hechos históricos y los estira, los transforma, los corrompe y todo. Es decir, no puedes coger un tema actual, un tema científicamente legitimado, institucionalmente legitimado, pero de un modo serio, ¿no? De un modo adulto, maduro, de no tomar el pelo a la gente, pero lo esfuerzas. Vamos, es patético realmente. Sí. Estamos ante una obra lamentable, execrable, muy, muy mala. Y bueno, podemos seguir diciendo elementos porque esto es importante, es que claro, si se tomase como algunas películas que se han tomado de Javier Fese, pues bueno, vale, pues se han tomado como una chusquedad, ¿no? Algo chusco. Pero claro, precisamente tiene tanta fama y precisamente estamos en el mundo en el que estamos. Es que está en la prueba de fuego esta película, la prueba de fuego de la posmodernidad, el gran relato de la posmodernidad, pero en su versión más melodramáticamente cutre. Es que se puede ser cutre, pero rematadamente cutre y ñoño, tampoco es fácil, ¿eh? Tampoco es fácil. Puedes hacer, ¿no? Y ya acabo, y ya te dejo paso y no me enrollo. Sí. No monopolizo. Puedes hacer serpiente gigante, ¿no? Como estos blockbusters modernos de serie Z, que también, ¿no? De serie Z con todo duro. De serpientes gigantes, cocodrilos gigantes, tú lo buscas por ahí. Eso no es nada, eso es horrible. Pero por lo menos sabe que quien lo hace tiene las pretensiones, pues, de hacer una nadería, evidentemente. Pero, y por cierto, tampoco pericia técnica y nada de ideas, ¿no? Pero joder, hacer algo tan mal en lo que se refiere al género, y eso ya, al género del melodrama, ¿qué diferencia hay entre un culebrón, entre Cristal, esa serie de los 80 y esta película? Porque por lo menos la primera no tenía tantas pretensiones y no tenía la Agenda 2030 metida como ideología. Así que es mejor ver el culebrón de Cristal. Prefiero ver un capítulo de Cristal que volver a verme esta de Fesio, porque no tiene otra. Es una de Fesio completamente. Te dejo paso. Sí. Además, se ve claro, fíjate que realmente Almodóvar es que no tiene intención de componer una película en sí mismo. Es decir, tiene intención de que parezca que es una película, mientras él desarrolla todo este dramatismo forzado que fuerza a lo largo del film. Y además, muchas veces con muy poca fortuna. En el sentido de, por ejemplo, hay una escena, hay un momento de quiebre que a mí me deja chalado absolutamente. Muere el hijo, ella decide al día siguiente coger el AVE, el tren, lo que sea, e irse para Barcelona. Y la primera escena que se nos planta en Barcelona, después de... O sea, fíjate que toda esta tensión dramática aún no había muerto. ¿Por qué?
Porque él inicia, es decir, Pedro Almodóvar en este momento, en el momento de la muerte de su hijo, que es un quiebre en la trama, inicia una música estrategética ultra alta y ultra exagerada a lo largo del film, muchísimo, todos los tipos de música que utiliza, ultra forzadísimos y además repetitivos que violentan, que es demasiada música que no hace falta. Bueno, pues en este momento inicia una partitura, y esta partitura cubre la vuelta de su madre, de la protagonista, a Barcelona, ¿no? Y cuando llega y la primera escena es en el polígono, aún con esta música en los tímpanos, es decir, pasar de lo emotivo, de lo triste y de lo trágico que es que se te muera un hijo, a una escena completamente chabacana, aunque fuera forzado dramáticamente, una escena completamente chabacana de mal gusto y mezclarlo con la muerte de su hijo y pues un poco blanquearlo, ¿no? Y convertirlo en algo gracioso, es decir, maricón, lo otro, tal, no sé qué, ¿no? Pero bueno, macho. Es decir, qué forma de hacer. Es decir, ya no solo estás haciendo un film, ¿no? Objetivamente, no estás haciendo un film potente, sino que encima tu propio dramatismo forzado que estás forzando tú, lo estás destruyendo. Creas un dramatismo que no tiene lugar a partir de medidas y elementos erróneos para luego fundirlo y destrozarlo con lo chabacano. Te estás autosaboteando tu propia película y la gente tomándolo como una especie de elevación artística, ¿me entiendes? Pues eso es que muy triste, muy triste. Después, en cuanto al comienzo, es lo que tú dices, porque se nota que al final, pues, además es conveniente el paralelismo entre Tarantino y Almodóvar porque son dos grandes estetas del cine. Porque se habrán formado, es decir, yo no digo que no se hayan formado con el cine, se habrán formado con el cine, ¿no? Pero la cosa es esa, que para introducir su dramatismo forzado, sus melodramas ultra, pues eso, ultra degenerados, etcétera, inician todo muy estupendo, ¿no? Con ciertos distanciamientos, ¿no? Pues eso, con una continuidad narrativa en lo visual que dice, joder, no va mal, no va mal, ¿no? Y eso lo utiliza para el comienzo, antes de empezar a forzar situaciones. Y entonces dices, joder, y dices, tal, pues tiene cierto algo que se podría, tablas, ¿no? O algo que se podría confundir con tablas en ese sentido. Pero nada, lo utiliza para después meterte su estética y decir, joder, ¿cómo filma este tío, no? Alguien que no sepa o alguien que esté ultra comido de la cabeza por estas ideologías que ya hemos mencionado, ¿no? Pues entonces, joder, ¿cómo filma este tío? ¿Cómo lo otro? No, perdona, me han metido un par de distanciamientos guarros dentro de la generalidad, que suelen ser planos psicológicos, muchos primeros planos o planos directamente innecesarios, ¿no? Pues solo para eso, para legitimar una vez más lo que estás haciendo, que es pura estética, además de lo que ya he dicho antes, ¿no? Con el estilo este almodóriano que no tiene ni puto sentido, ni siquiera en lo estético. Pues eso, para enarbolar y dar legitimación a todo esto que vendrá después, que es algo. Y además es que se desarrolla también de una forma ciertamente teatral, ¿no? Vemos un cierto distanciamiento en algunos planos, pero es que es algo atómico, algo puntual, algo que no sirve de nada si tú no lo acompañas de lo que es filmar verdaderamente, de lo que es objetivar, ¿no? Es que esto, en la obra, es que esto. Te dejo, que si quieres decir algo aquí te tengo silencia, macho. Sí, efectivamente, Tarantino y Almodóvar se pueden en dos postmodernismos, en dos postmodernismos, no dos corrientes del postmodernismo, si puede decir corrientes del postmodernismo distintas. El melodramatismo y chusco, Agenda Y 2030, gore. Agenda 2030 de Almodóvar, ¿no? Y lo que es la gracia adolescente de Tarantino, mezclando todo, al modo cómico, cínico, pero bueno, hay que ver el cinismo, claro, pues eso, hay que ver a los contemporáneos para desmontar a Tarantino, no son los clásicos, ya he dicho Okamoto, lo grande. Entonces, claro, lo de Almodóvar, que estamos con él, ¿no? La película es que efectivamente, es ahí cuando uno se da cuenta, la película es pura apariencia, se puede llamar película. Es película porque está publicada institucionalmente como película. Es pura apariencia. Y una de las apariencias que da, y que tú te has fijado, efectivamente, me recuerdas cuando hilvana una secuencia con otra con la misma música, con la misma tonalidad. Claro, está justificando y salvando todas las imágenes, cualquier tipo de significación para envolverlo en su melodrama postmoderno, compuesto y reducida a un sentimentalismo burdo y lacrimógeno con el fin de justificar su ideología posmoderna, que es políticamente, pues evidentemente, muy conveniente, ¿no? Muy conveniente en un mundo descompuesto. Ya lo hemos visto. Y... ¿Mm? No, que ya lo hemos visto según le ha ido la carrera a Almodóvar, ¿no? Que sigue haciendo películas y financiado, o sea que imagínate. Un pelotazo. Un pelotazo, un pelotazo. Es un gran fraude, todo su cine es un fraude. Y la que parecía algo mejor, que es la de Ketchup para merecer esto, que podías haber hecho un esperpento contemporáneo bastante bueno, o sea, con el material, como siempre, con el material, porque aquí el material es pésimo. Que es malo hasta el material en esta película,
pero en Ketchup merece esto, tiene un buen material. Es una película floja. Mezcla un música tecnopop, claro, hace cuando no se puede oír que Almodóvar es el gran baluarte de la vanguardia. ¿Vanguardia de qué? Claro, porque luego está anabolizada por todo el mito de la cultura, del intelectualismo izquierdista y luego todas las parafernalias del mito de la izquierda, el mito de la cultura, cuando es, pues eso, el apologeta de la posmodernidad, pero se toma como apologeta, como coño, gran apologeta, no porque tiene poder, porque está metido dentro de la élite institucional cinematográfica, no porque su cine tenga un valor precisamente potente. Es perfectamente intercambiable, lo que está en la élite cinematográfica. Bueno, entonces, volviendo a la cuestión de un punto muy importante que demuestra ya, en un determinado punto del film, al principio, cómo ya la película se cae, se empieza a caer, con el autógrafo. Es decir, esa premisa es ridícula y está conceptualizada de un modo patético. Atropella por un coche por cuando va a pedir el autógrafo a su actriz favorita. Es decir, hombre, puedes hacerlo bien, puedes hacerlo malo, puedes hacerlo del nable. Y lo hace del tercer modo. Lo hace del tercer modo posible. Entonces, claro, perdón, del peor modo posible y del tercer modo que he dicho. Es ahí cuando se cae. Porque pide el principio de ridículo, es una premisa ridícula, absurda totalmente. Pero muerto porque pide el autógrafo a una actriz, sale corriendo, le pilla el taxi, además con una cámara subjetiva cuando la agarra. Sí, justo. Que si luego por lo menos hay un plano distanciado, sin música, cuando llora que le ha dicho que ha muerto su hijo, pero todo ya se ve frío, vulgar. Cuando llega a Barcelona es cuando la película implosiona por dentro, implosiona su propia estructura postmoderna por dentro. Sí. Sí, dime. Pues que ya a partir de, o sea, toda la película se ve digitaloide, pero la escena esta que dices tú en la que hay cierto distanciamiento, ¿no? Cuando estamos ahí en el hospital y le está contando que su hijo ha muerto finalmente con la donación de órganos, que es otro de los grandes puntos, bueno, en fin, es que de aquí también nos tenemos que cortar un poco porque después la censura y todo el rollo, pero lo de la donación de órganos también tiene tela, ¿no? Pero bueno. Y este plano ya se nota ultra digitaloide, hay cierto distanciamiento, pero es ultra digitaloide. Y fíjate el recurso que se saca cuando le atropellan al niño, cuando cae al suelo, que tira la cámara al suelo, ¿no? Y hace una especie, pues eso, de plano ladeado, ni holandés ni nada, un holandés muy, pero totalmente impertinente, con los gritos efectistas ya de la madre de fondo, con si es que no lo podemos imaginar, pero esto, fíjate, él se quiere comparar con los grandes poetas, que es que lo más cutre y lo más duro de todo esto es que se quiere comparar con los grandes poetas, sacando todo sobre Eva, su gran conocimiento cinematográfico, ¿no? De Bette Davis, de Romy Schneider, del otro, ¿no? Luego su poda última. Y sin embargo, es que no ha aprendido nada. ¿Qué haría un gran poeta en esta situación? Pum, corte, un fuera de campo. Silencio, macho. O un grito desgarrado y punto, fuerte, y ya está, para el clímax momentáneo y volver a la sinfonía. Sin embargo, ¿qué hace? No. La han atropellado, pum, tira la cámara al suelo, vuelca y lo tiene que dejar un rato a la madre gritando. Un plano sin ni puto sentido el tirarla al suelo. En un subjetivo ridículo. Pero más aún, es que tiene que dejar a la madre gritando un buen rato para que tú te enteres de que ha muerto. Que sí, pero es que le quita toda la potencia, todo eso. Y lo peor es eso, es que se intente comparar a estos grandes poetas no conociendo en absoluto la manera de operar de estos grandes poetas. Pero más aún, destruyendo su propio melodramatismo ridículo, como ya hemos hablado antes. Es que, o sea, ni lo que pretende hacer lo hace bien. Porque ese melodramatismo, pues puede seguir siendo un melodramatismo casi, muchas veces, pues eso, teatral, un poco muy forzado. Y sin embargo, ni consigue rematar esto, por lo que te he dicho, esta música encima, mezclar la muerte de esto además muy rápidamente de su hijo con esa escena chabacana y ridícula, es que no es capaz de sostener ni su propio melodramatismo, macho. Y ya, otra cosa que tengo que decir es, pues ya para dejarte paso, macho, que muchos han confundido, ¿no? Por culpa de estos elementos, ¿no? Pues el cine español o lo han relacionado, ¿no? Con algo que no es. Es decir, que ahora todo el mundo se ha entendido, ¿no? El cine español una puta mierda. No sé qué. Pues hoy en día sí, obviamente. Pero históricamente es que Almodóvar no tiene nada que decir. Es lo que hemos hablado hoy, pero me parece pertinente sacarlo y ya hablarás un poco si quieres de esto, ¿sí? Sí, pero... Porque es importante, lo de rótulo cine español. Como rótulo cine francés, cine estadounidense. Es otro gran mito, es otro gran mito. Que en plena posmodernización globalista, ¿no? Y antinacionalista, de repente sale aquí el cine español. Claro, ya de sustancialidad, no es el cine de la nación española, ¿no? En todo caso, cine de la nación de naciones. En fin, y todo esto galimatía, estos genitivos reduplicativos postmodernos, ¿no? Lo tenemos que hablar porque es mucha casualidad. Y ya hablaremos de toda esta metafísica, de toda esta vena que el objetivo es vender, como siempre, y demás cosas, demás cuestiones. Sí, pero bueno, sigue.
Claro, pero igual que no puedo decir, por ejemplo, que aclaramos una vez lo del mito, ¿no? Del cine clásico, o cine tal, o cine español. Pues joder, es que cine español no se puede decir como tal, fíjate. Y lo peor es que tienen como gran baluarte, gran representante a este tío, ¿no? Que es absurdo, cuando realmente me toca decir que el otro día me vi un obrón del Berlanga, el verdugo, ¿no? Que habla ya de toda esta alienación, ¿no? Bueno, que hace abstracciones potentísimas, muy pertinentes, ¿no? Con el material que tiene, en los años 70, etcétera, y hace un obrón de un calibre, pero inestimable, pero que no tiene nada que envidiarle a. Yo lo digo claramente, no le tiene nada que envidiar a Antonioni o a Berman en el sentido de decir. Sí que es verdad que las abstracciones de Antonioni y Berman son históricas, ultrapotentes, universales, ¿no? Si podemos usar el término, ¿no? De increíble, de un desparrame, pero es que Berlanga en esa obra está agudísimo y lo mezcla todo con algo que no tiene Antonioni, con algo que no tiene Berman, ¿no? Que es esos toques cínicos de humor, con ese cinismo. Todo mezclado, como siempre, con estas reflexiones acerca de la alienación, de la tradición, del trabajo, de la pena capital, etcétera, que es brutal, que es brutal. Entonces, por eso que está muy mal representado. Lo primero que uno piensa cuando dice cine español, Almodóvar, cuando hay 300, el Buñuel, Saura, etcétera, es que no nos podemos ni a contarlo, ¿no? Pero esto de cine español es que es una chaladura, bueno, y además lo que dice Trineo Caraleré, ¿no? Que lo ponen de vanguardista para arriba, etcétera, lo otro, que no tiene ni ningún puto sentido. Es que sí que gran vanguardista Buñuel, ¿no? Bueno, en fin, es que no tengo nada más que decir. Sí, sí, el verdugo es un obrón del 63, es decir, en pleno Ah, el desarrollismo. 63, lo siento. Pasa que He el dicho los régimen del 70, 70, creo, los 60. No sé qué he dicho ya. bueno, bueno, pero la obra sí, la obra del 63 la hizo después de Plácido, que es otro peliculón de primer nivel. Se le puede acusar de ese exceso de diálogos, pero la fluidez de la puesta en cuadro, de la puesta en escena, su gracia, todo se considera como buena. Vamos, yo la considero como una muy buena obra cinematográfica. O sea, desde la doctrina que sostengo, sí, muy buena, muy buena. Muy Puedo bueno. decir, tiene demasiados diálogos, sí es verdad, pero es muy fluida, es elegante, es cínica. Claro, no hay esa cantidad de abstracción y analogías como los grandes maestros, pues uno hace obras maestras, esa manera de poner al verdugo como obra maestra, igual a Plácido no lo consigue. Que digo, lo hace además un año muy importante, el año del desarrollismo, antes saca lo del régimen del 78, claro, ¿no? Los mismos del régimen del 78 eran los de la continuidad del franquismo, que es la apología ya más desaforada del estatalismo y de la venta de España, que se vendió antes del 78. Lo que pasa es que en el 78 se hace la reorganización acorde a la nueva geopolítica, ¿no? A la nueva socialdemocracia, perdón, a la nueva geopolítica cuyo modelo político y social más idóneo es la socialdemocracia, y el país en donde introducen el modelo socialdemócrata más perfecto es Alemania, claro, la Alemania del oeste, es una Alemania ya totalmente degenerada y desustancializada, a mano de Willy Brandt, pues en España llega, es lo que se llama el régimen del 78, ¿no? Con inconveniencia con otros partidos políticos, todo el rollo que sabemos que ya veremos, ¿no? La transición, encima le pusieron un eufemismo postmoderno, el propio nombre es postmoderno. O hay continuidad, ruptura y las dos cosas, dependiendo en qué escalas y en qué no. La continuidad de régimen, claro, de estructura, ¿no? Pero con nuevos contenidos, pero no lo dice, claro, no, nunca nada, pues ya está. ¿Qué punto iba a decir? Bueno, Almodóvar, pues eso, en este contexto de la transición, ¿no? En este contexto de la introducción de la posmodernidad en España, y en sentido ideológico, la introducción de la droga masiva en España también, a manos de los que ya sabemos, de las instituciones que ya sabemos, y de todas las falsas banderas, pues se erige como el gran baluarte cultural de un nuevo país que está pivotado ya no por la idea de progreso, sino la idea de la liberación, que ya lo sabemos, ¿no? De antemano, el mito de la liberación sexual. Esto surge del Mayo de París y demás tipos de liberaciones, lo cual es otra vuelta de revés y por tanto una continuidad, un avance más, un paso más del neoesclavismo capitalista postmoderno, es decir, de una sociedad que está ya suicidada completamente. Es decir, el inicio de la sociedad farmacopornográfica. Y España tiene que pasar del estatalismo franquista a la posmodernidad, con todas las continuidades y ruptura. Entonces es un golpe mortal a cualquier país, es que es un golpe mortal. Es decir, de pasar de un país con hasta leyes decimonónicas, como la del amancebamiento, que son leyes puramente decimonónicas, puritanas, por cierto, eso es nacionalcatolicismo, otra gracia que ya analizaremos, porque, bueno, en fin, pasamos a la posmodernidad. Es decir, claro, es decir, en este país se instaura un confusionismo y una entropía tal, claro, sí, se ha acabado, pero otros países han acabado de un modo más gradual. Lo que sucede es que el cambio en España ha sido brutal, con toda la desindustrialización, etcétera, etcétera, que ya sabemos. Entonces Almodóvar se instaura en este contexto, como gran baluarte de la movida madrileña, ¿no? La movida madrileña, pues sobre todo en Madrid y Barcelona, está el eje.
y se ha ido adaptando en su poética, en su estética, en su mera estética. Por cierto, Almodóvar representa al gran intelectual, el gran artista polifacético. Entonces, un cantante también, guionista, director, el que hace de todo pero no sabe de nada. Y su cine ha ido evolucionando acorde a las corrientes hegemónicas más posmodernas y más transhumanistas desde el año que empezó, a partir del 78. A partir del año 78. Solo hay que ver Entre tinieblas y ahí está perfectamente la comparación entre Buñuel con Viridiana y Almodóvar con esta película. Una tía que por sobredosis de su novio de heroína llega a un convento y ve monjas lascivas pinchándose y chutándose. Esa es la crítica desaforada, desaforada, bizarra, es la palabra, bizarra, no de Almodóvar, frente a, se ve que Buñuel era un soso. Es decir, la pataleta pseudo-punk y posmoderna de un Madrid ya degenerado, en comienzos de la degeneración, frente a un gran maestro con una capacidad intelectual, imaginativa y de planificación arrolladora como era Buñuel, que era un auténtico maestro. Siempre el juicio de la mujer, ¿no? En sus entrevistas, que ya es otra cuestión, ¿no? De leyenda negrismo, ¿tú te acuerdas, no? Bajar de los Pirineos ni nada. Francia, cuando dice Francia era un imperio en una entrevista. España no fue un imperio. Francia sí. Y además con todo el imperio francés. Llegó a Rusia y se la comió. Se comió el imperio francés. Todos han caído en Rusia, los nazis y Napoleón. Claro. Han caído contra el gran imperio, nos ha jodido. Y por el clima, ¿no? Bueno, volviendo al tema. Otro punto del filme, volviendo al filme. Ya esto ha sido un punto de aparte, ¿no? Bueno, punto de aparte necesario para hacer toda esta conexión. La voz es en off. Se nota todo esa petulancia constante, ¿no? La voz es en off. Que nos tienen que dar, tienen que contarnos, alumbrarnos, ¿no? Como es un genio, era un genio el chico este que ha muerto en los años. Es decir, unas voces en off que en la estructura poética están totalmente injustificadas, resbalan, se van aderezando. Es una película que funciona por acumulación. ¿Y por acumulación de qué? Acumulación de heces dramáticas, es decir, de elementos posmodernizados. Y si analizamos las esencias del filme, son las esencias más posmodernas y lacayunas que existen. Estamos ante un mundo en donde uno no sabe ni lo que es realmente, donde el mundo es una mezcla de transformismo, y mientras que se ajuste o sea acorde a la metafísica del ser, ligada al subjetivismo psicológico, es decir, yo me siento tal, yo me siento cual, eso sí, siempre acorde a los patrones que dicta la geopolítica posmoderna, pues perfecto. Esto es el filme. Por eso es más grave, ya no es el melodramatismo forzado de todos los delirios, sino las significaciones ultra posmodernas que pone la película y la corrupción absoluta del melodrama y del cine completamente. Estamos ante una película corrupta, ante una basura de primer nivel. Y no se puede tener ningún tipo de contemplación ante esto. Es una película cero, es un cero básicamente. Es un 1 porque se considera cine, es un 0. De la izquierda. Y además es lo que decimos, es decir, que qué disertaciones filosóficas, qué ideas quiere expresar esta película. No hay nada más que bailar con los personajes que el bien se ha creado para lo de siempre. Es decir, pero si es que está claro, si es que se le ve el plumero, es que se le ve el plumero que es es el caso de meter todo lo que pueda, esta ideología en esta película. Todo lo que pueda, todo lo forzado posible. Claro, ¿qué película vas a hacer con eso? Es decir, si metes un par de personajes para forzar esta ideología y que te financien bien y que no se note y tal, pues igual puedes hacer incluso una película resultona, ¿me entiendes? Pero es que esto es todo forzado, todo metido perfecto. Conforme... Y además que vanguardia de que no, esto es chuparle la bota al poder establecido. Esto es lo más reaccionario que hay. Vamos, y con los años se ha visto, y dónde se queda Almodóvar, ¿no? Con el batacazo de Madres Paralelas, porque lleva haciendo la misma película 20 años, 30 años, 40 años. Es que esto pide el principio. Esto pide el principio. Y luego, bueno, una cosa que es curiosa, ¿no? Que yo descubrí hace tiempo, no me congratulo mucho, pero es que le pasa por encima completamente, es que Pedro Almodóvar trabajó con Iván Zulueta como director de fotografía, ¿no? En ciertas ocasiones, ¿no? Y es que Iván Zulueta con Arrebato le pasa por encima, ¿no? Le pasa por encima, además, fíjate, rompiendo las chusquedades acerca de la droga que ha hecho posteriormente Almodóvar y todo esto, con el elemento de la droga inserto, además perfectamente, como elemento destructor y creador, solapado con el cine en Arrebato. Pero vamos, le pasa por encima, pero es que con un solo film ha superado todos los que ha hecho Almodóvar en su puta vida. En su puta vida. Y encima le tiene, ¿no?, de director de fotografía, ¿no? Pues claro, porque tenía el dinero. ¿Quién tenía el dinero? Pues ya está. Y... Sí.
Sí, pues eso, lo que tú has dicho es que es justo, por eso digo yo que es una película que pide el principio, es decir, no tiene nada que decir más que mostrar a sus personajes danzando para demostrar lo que ya sabemos, para vender lo que ya sabemos y para que le puedan seguir financiando lo que ya sabemos. Es decir, no solo los filmes, precisamente, ¿no? Sino hay que cabrearse, macho. Pero eso, y todo se convierte pues en escenas dramáticas. Además, esta película yo sí que la consideraría en parte teatral. Sí que la consideraría, porque el melodramatismo forzado no tiene nada que ver. La cámara no pinta nada. Es decir, todo se basa en unas emociones, además, pues, de sobreexcitación en muchos puntos, sobre Sí, emocionado todo, sobre dramatizado todo, ¿no? Que suelta, pues, en ciertos puntos clave, ciertas consignas acerca de la vida, flower power muchas veces, hipistas a más no poder, ¿no? Que uno se debe tomar como en sí mismo, pues, la conclusión, ¿no? O como ciertamente, pues, la filosofía, la idea poética fuerte del film, pero es que no vale para suplirlo, ¿no? Como es claro en la película. Y, y ya está, y te dejo paso, macho. sí, sí, no, director de fotografía, bueno, sí, puedes hacer incluso tu trabajo técnico, ahí sí es técnico el trabajo, Claro. eso es una tecnología para objetivar una poética, una estética, ¿no? Eso es lo que nos entera Fajarnes. Lo voy a repetir porque es que me encanta. Y que no encuentro más fundamentalistas tecnológicos, que además, Nación Gustavo Bueno cada vez parece que tiene más fama, pues hay que ponerle cota, ¿no? a estos ideólogos que no se enteran de la realidad misma. Punto. Y menos desde las coordenadas que se supone que tienen, bueno, y de las cuales se inspiran. Luego otro punto, lo que he dicho, funciona por acumulación. Y lo importante es lo que he dicho, la totalidad. Uno ve y estamos ante un melodrama posmodernizado, artificioso, extremadamente artificioso. Más artificial que una alcachofa de cerámica, totalmente. Bueno, ojalá sea una alcachofa de cerámica. No sé, una alcachofa de metaverso. No puedo darle un giro más actual porque hay que ver todas las esencias que operan, como hemos dicho, todas las esencias posmodernas, todo. Un posmodernismo ultra degenerado, o sea, si cabe ya, que no hay que ponerle ya prefijos a Tutti Plain porque si el delirio parecía hace 40 años que, madre mía, ahora ni te cuento, ¿no? Que puedes hacer muy bien tu trabajo, ¿no? Volviendo al tema, puedes hacer muy bien tu trabajo, como Tolstoy era un gran escritor y sin embargo sus opiniones sobre que ponen como uno de los grandes baluartes del animalismo, ¿no? Sus opiniones sobre el consumo de carne, etcétera, son totalmente metafísicas, ridículas e infantiles, impropias de alguien con una formación filosófica materialista, por lo menos. Culta, coño, idealista materialista, ¿no? Hay que ver alguna cita de Tolstoy para ver el delirio, macho. Mezcla todas las corrientes filosóficas para justificar su sentimentalismo posmoderno. Digo posmoderno, perdón. Su sentimentalismo que, bueno, que los posmodernos luego le vienen, ¿no? Su sentimentalismo idealista, pero ya muy zafio. Entonces, bueno, puede ser un gran autor para ciertas cosas, pero luego tienes unos escándalos, pero que, bueno, no perjudican a tu literatura. Puedes hacer bien tu trabajo y luego tener doble vida, ¿no? O puedes hacer bien pequeños trabajillos y luego ser un postmoderno. Es decir, puedes decir, ponme la cámara ahí, y te pone la cámara ahí. Pero luego, ¿qué ideas tiene? Ninguna. Si atiende órdenes, ¿sabe? Técnicamente, como muchos científicos, técnicamente dentro de sus operaciones científicas, sabe lo que hacen. Muchos, y yo no digo en qué campo, digo en general, pongamos, ¿no? Sabe lo que hace. Pero claro, cuando empiezan a hablar ya de política, de ciencia, ya están operando con ideas, ya se están yendo de su campo de operaciones científicas, no están haciendo ciencia, sino filosofía de la ciencia, ¿no? Pues aquí igual. Pero en este caso tenemos a un postmoderno que puede hacer un trabajito más o menos correcto, incorrecto, o muy bueno, excelente, cuando le tocó, y sé perfectamente lo que es un postmoderno, perfectamente intercambiable por otro. Pero bueno, vino muy bien, pues ajustaba muy bien todos los delirios, cumple todas las parafernalias. Tiene esa canción famosa de los 80, no sé si estaba en Alaska, ¿no? De que voy a tener un hijo y le van a llamar Belcebú o Satán. Es decir, ese culto satanismo que iba de transgresor punky barato para entretener. En el mundo, pues eso, en la España que se estaba cocinando, que era la raíz o el género generador de lo que tenemos ahora. Y luego otro punto, las raíces también de Almodóvar, y esto también se basa en el tratamiento y de ahí está la corrupción. No solo hay que ver la película Mi querida señorita de Armiñán. Ahora se ha revalorizado con toda la ideología LGTBI, evidentemente. Pero está ante una obra magnífica, muy sutil y muy inteligente que demuestra la crisis de la modernidad, de la sociedad de la modernidad, de un hombre de provincias totalmente confundido, que llega a Madrid y de hecho es una tía que se afeita todas las mañanas. Bueno, es un tío que está confundido totalmente con su propia naturaleza sexual. Entonces, claro, ahí se maneja una serie de tejemanejes, de juegos de espejos muy complejos, poliédricos, que nos transmiten una película realmente bastante buena, bastante corta, bastante bien hecha. Pero claro, Almodóvar precisamente es decir, cogiendo esa temática, lo que hace Almodóvar es corromperla, destruirla,
con la posmodernidad y encima enarbolarlo como melodrama universal. Es lo mismo que hace Tim Burton con Eduardo Manos Tijeras. Coge algo ridículo, chusco, infame, y encima tiene las agallas de dirigirlo como melodrama romántico universal. Es acojonante, claro. El posmodernismo kitsch de Tim Burton en esa película, otra película para un cero, claro. Y más puntos. Bueno, ya he dicho lo de Penélope Cruz, eso está claro. Es una mala interpretación. Marisa Paredes, lo que ya lo voy a repetir, que sí, se cae la arquitectura, pero bueno, si queremos rescatar algo, Marisa Paredes es una actriz que tiene madera. Sí, madera. Luego, hay que decir, y esto a nivel epistemológico, ¿no? De confesión en el momento en que visualiza la obra, y ya te dejo paso, si quieres. Sí. Claro, yo no la he visto cabreado. O sea, la he visto cabreado. Los momentos más dramáticos de la película me he reído como nadie. Porque cuando algo es tan malo, es una parodia. Y los momentos que pretenden ser cómicos, pues me he quedado con cara de asco porque dan vergüenza ajena. Son totalmente chuscos infantiles, ¿no? Como cuando Penélope Cruz dice pollón y el otro que comerme una polla. Pues la misma sarta de imbecilidades que van detrás de eso. Es una gente muy reprimida, realmente. Muy reprimida. Que no comprende ni la naturaleza de las cosas, ni de la realidad, ni de nada. Ni de su biología, ni de la antropología. No tienen conocimiento de nada. Bueno, hoy día así estamos hoy día. Y por eso los que trincan hoy día son los más imbéciles. Así no va. Y ya está. Claro, fíjate una idea que es algo que me acaba de venir. Fíjate, macho. Si no fuese. Si todo esto no fuese propaganda pura y dura y ya está. Y sin ningún fondo más que esto. No sería necesario meter un personaje, por ejemplo, transexual en el papel de padre. No sería necesario, porque. Es decir, ¿qué cambia de una figura paterna a que sea un transexual 2070 o lo que sea? No cambia nada. O que su amiga sea puta y sea transexual, ¿qué cambia exactamente? Nada. Y eso es el alegato precisamente y lo que demuestra, pero de un plumazo, que esto es pura propaganda ideológica, como podría haber hecho propaganda del régimen franquista en el 50. Sí. Pura propaganda, porque es que no cambia nada, no es un vector que digas, tiene que ser transexual sí o sí porque necesitamos esto y esto, ¿no? Es un hombre que se ha convertido en mujer para hacer al final a todos los personajes principales mujeres, porque supone que quiere hacer un homenaje a su madre. Vale. Pues es que te quedas frío porque es que no tiene ningún sentido, ni pie ni cabeza. Y que todo esto lo llame vanguardia cuando es lo más reaccionario que hay, pero de todos los tiempos, sea con el franquismo, sea con el régimen del 78, a hacer propaganda del sistema y de lo que el sistema quiere para introducir metaversos, etcétera, lo que estamos viendo hoy día. Y luego, pues eso, Claro. en cuanto a interpretaciones, macho, hablamos un momento de interpretación que yo no he dicho nada. Sí. Pidiendo el principio como pide, siendo nula poéticamente, nula en cuanto a narratividad y nula casi fílmicamente, hablando de los personajes no pueden remediar esto. Ahora, dentro de las interpretaciones, pues lo que tú has dicho, Marisa Paredes está increíble, está bastante bien, ¿no? Está bastante rigurosa, hace un buen papel, se nota que tiene ciertas tablas, ¿no? Sobre todo, recuerdo aquí el momento de la escena, ¿no? Cuando hace aquel momento de... Casi el final, ¿no? Hacia el final. Cuando hace lo de Lorca, macho, que está lavando las manos y está haciendo todo el diálogo de Lorca, preparándose teatralmente, se nota la emoción de cómo lo hace y se nota que tiene tablas y que está bien hecho. Luego Cecilia Roth, la protagonista, ni fu ni fa. Muy sosa. Penélope Cruz, 3/4. Nada. Nulo. Mucho talento para decir la frase que tiene que decir delante de la cámara, macho. Que es lo que decía Buñuel, ¿no? Que, joder, si ser actor es el trabajo más fácil del mundo. Ponerte delante de la cámara y decir tu frase. Pues eso es lo que hace. Y después, pues Antonia San Juan, pues así, muy graciosa, ¿no? Muy... tal, tiene su momento de gracia, ¿no? Su momento de chispa, no hace un papel así, pero tampoco es nada para echar cohetes, precisamente. O sea que por el lado de los actores tampoco es precisamente aquí la interpretación del siglo, macho. No sé. Luego, pues eso, hemos hablado de la estética, ¿no? Del fundamentalismo estético. Y es que existe un fundamentalismo estético sin ninguna razón, sin ningún racionalismo estético, sin ninguna razón estética. Es que es acojonante. Es que es una nulidad de arriba abajo. Un sin razón. Que es una sin razón de la posmodernidad. Lo que has dicho, muy acertado, efectivamente. Vamos a ver, si quieres hacer propaganda, claro, pero no pretende hacer propaganda, pero bueno. Tiene más peso una propaganda descarnada de la posmodernidad, del sentimentalismo posmoderno, en virtud del cual, como diría Nietzsche en la serie de Zaratustra, ¿no? Queréis imaginar el ser, imagino el ser, y digo que mi esencia es lo otro,
Es decir, a partir de un psicologismo delirante, por cierto, solidario con la industria quirúrgica y médica y farmacológica del sistema capitalista, que evoluciona al sistema capitalista, es decir, vamos, lo más lacayuno del sistema que existe. Es decir, tú puedes elegir una película propagandística que es más es sincera y decente, por lo menos. O sea, decente, sincera. Por lo menos da la cara. Mira, es una propaganda y punto. Esto es como un documental chusco y malo que no es cine, pero bueno. En defensa de la globalización. Hay aquí un logo pelucas. Sí, pero con pelo rizo, no mi pelo, no. Y dice, no, the globalization, no, globalization is good. Es decir, y te empieza a hacer una propaganda, pero bueno, dice, joder, si me está vendiendo, oye, me está vendiendo un producto, ¿vale? Por lo menos no se corta. Esto es como en contra de la globalización. Lo mismo que están en contra de la globalización son ultra postmodernos, macho, o son una especie de anarcoprimitivistas postmodernos que aboga por Isaac Campo, o sea, directamente, o sea, históricamente, sin ningún tipo de cuestiones antropológicas ni biológicas básicas, ¿no? Y muchas veces, pues eso, esto es muy presente, toda la corriente, ¿no? Claro, aquí cae en la peor artimaña, en el uso más civilino, en el sentido objetivo, yo no lo de psicológico, porque yo psicología me da igual, me las trae al fresco, evidentemente, ¿no? Es el uso más civilino que se puede hacer de la propaganda, es decir, introduciendo un melodrama chusco forzadísimo, lacrimógeno barato, para encandilar y para justificar su ideología pues moderna, porque filosofía no hay nada, pura ideología. Aquí no hay nada de filosofía, no hay un tipo de reflexión de nada, salvo que la única filosofía en la que se inspira es la metafísica del ser. Pero claro, la metafísica del ser, ya ves tú, es lo único que se puede coger, pero se puede coger porque lo reinterpretamos, porque no saben ni lo que es el ser ni lo que es la metafísica. Me ha jodido. Y muchos profesores de universidad saben lo que es el ser y la metafísica porque la han leído en un librito y luego son pro Agenda 2030, como ya sabemos. Así que aquí, en fin, esto es el mundo que tenemos y por eso tenemos que sacarlo siempre, necesariamente, ¿no? Entonces cae en lo peor que se puede hacer. Y vamos, yo voy a decir en todo caso dos cosas más porque es que ya está todo dicho, la estructura objetiva, ¿no? Fuerza y fuerza cada vez más rebuscado y más ridículo. Es más ridículo y cada vez, claro, provoca risa. ¿Qué solo puede provocar risa? Si se mira la película de un modo serio, provoca risa. Si se mira un día de resaca, acaba con el triple de resaca. Y como uno intente estar a los momentos cómicos, salvo ciertas ocurrencias de Antonio San Juan, pues mejor apagar y echarse una siesta. Sí. Esto es algo deplorable. Se llevó el Oscar. A mejor película extranjera, ¿no? Sí. Como yo no creo que el sí, Imperio, vamos, yo creo que sí. Una película tan revolucionaria como el Imperio por antonomasia de los Estados Unidos le galardona como un Oscar. No, y además, es que fíjate, bueno, voy a buscar ahora mismo los galardones, ¿no? Si lo dejamos cerrado y lo dejamos visto aquí. A ver si fue, bueno, Goyas 2, de César, premio de cine, Oscar a la mejor película, efectivamente, en el año 2000, Oscar a la mejor película extranjera, ahí está. Los BAFTA, bueno, Goya es increíble, se llevó todos. 5. Sí. Y lo de los Goya graciosísimo, cogiendo al pintor romántico, bueno, ya está. Al gran pintor, encima manteniendo el nombre de uno de los grandes. Además, una cosa que quería decir ya para ir finalizando, lo que tú dices, porque todo lo que ya es la estructura, a ver, que se me escucha doble aquí, ahí. Todo lo que es la estructura, todo lo que es esto, ya está todo desgranado y todo dicho y tampoco hay mucho que desgranar, ¿no? Pero claro, es que la cosa es lo que tú dices, el material. No es que tenga, vamos, el material no tiene ninguno, ¿no? Pero tiene una idea potente, ¿no? Que esto, bueno, joder, es necesario hablarlo, ¿no? Tiene una idea potente sobre la que enarbora el film, que es la figura de una madre. Fíjate lo que es la figura de una madre. Edipo Rey, tenemos Edipo Rey de Pasolini, es decir, todos los complejos de Edipo, ¿no? Tenemos, pues eso, la fuerza y el carácter de una madre, cómo conforma un hijo, etcétera. O sea, tenemos esa idea potente de la madre en sí mismo, es decir, pues eso, como uno de los motores históricos, macho. Y nada. Y se lo pasa por... Pero, ¿qué importa? O sea, lo de la madre es que es totalmente obviable. Salvo que es madre de un hijo que se le muere, llama a otro igual, al hijo de otra, y sigue siendo su madre. Pero la figura de la madre aquí no tiene ninguna importancia, más que el paseo de sus personajes. Más que el paseo de sus personajes. Es pasear a los personajes para cobrar el cheque, macho. Es tristísimo, pero es así. Es tristísimo, pero es así. Sus propias, habla que empieza que no se te estaba escuchando, macho. Y el propio carácter estrafalario de los personajes a sí mismos estrafalario como en el parámetro de la posmodernidad, porque estrafalario ¿qué significa? Depende de una normalidad. ¿Qué normalidad? La posmoderna, ¿no? Por tanto, los personajes ultranormales en la posmodernidad, el mundo que quieren deconstruido y deconstruir, pues en base a todas estas degeneraciones, lo que hace es concatenar
de un modo gratuito y chabacano, esto ya por otro lado, otro golpazo a este auténtico bodrio, concatenar ese melodramatismo forzado deleznable, que cuando llegan ya luego lo de seropositivo, etcétera, es decir, mezcla todo para forzarlo y forzarlo y forzarlo y forzarlo y forzarlo para crear el mayor chusco de la historia, joder, uno de los mayores chuscos. Aunque tampoco le vamos a dar ese honor de que ha hecho uno de los mayores chuscos de la historia, porque, joder, también hay que tener calidad para hacer unas peores películas de la historia. Ha hecho una película muy mala. Muy mala. El 99 tiene por otro suspenso. Y de hecho, fíjate, la mejor película por ahora del 99 que me he visto, por lo menos correcta, bueno, de las mejores. Una película correcta de Woody Allen, fíjate, porque no tenía nada que ver. La de acordes y desacuerdos. Es capaz de construir una historia correcta, medianamente bien encuadrada, y hace una buena película. En oposición a este zote, que este sí coge la referencia, y bueno, la coda final, si te voy a citar, la coda final es lo más lamentable que he visto. Entre petulancia, infantilismo y conveniencia político-ideológica, con tal de hacer pues gala del mito del intelectual, del mito de la cultura, etcétera, etcétera, pues vamos, si era muy mala la película, la coda lo deja claro. Es la prueba de fuego. No, que sí, que sí. Absolutamente. Iba a decir algo más, yo creo, ahora mismo, pero se me acaba de olvidar, o sea que tampoco sería muy importante, macho. Sea como fuere, es que es así, es que pide el principio todo, es que es lo que hemos dicho. Es que. Además, sí, ya me acuerdo de lo que iba a decir. Fíjate que es que manda huevos, ¿no? Que en el 83 a Scarface, ¿no? Por toda la crítica dura que hace a USA como narcoestado, etcétera, lo nominan como una de las mejores al premio de las peores películas de la historia, ¿no? O la peor película del año, lo que fuere. Director. Por peor director, seguro. O peor director. Y a esta la ponen entre las 100 películas imperdibles. Es que es acojonante. Y encima de vanguardista, macho. Esto no han visto nada. Esto no han visto nada. No han visto nada. Es decir, vanguardia, lo que hablábamos del cine francés del 30, lo que hablábamos de Buñuel, lo que hablábamos de. Pero sí que hay vanguardistas mucho más altos. Pero vanguardistas mucho. De verdad, no reaccionarios. Que es increíble. No, hay vanguardistas más altos. Hay vanguardistas y hay cineastas que son malos. Pero luego hay cineastas muy malos. No llegan ni a paredes a sí mismo. Porque esta película, es que decimos esta película no llega ni a paredes a sí misma. Yo sé, es un concepto que lo uso mucho, ¿no? que tiene ¿no? su metáfora y su entidad literaria. Pero tiene un componente real, ontológico, ¿no? Cuando digo paredes a sí misma es porque pretende enarbolar algo de lo que encima quiere tomárselo en serio y reírse, y lo único que se puede reír uno de lo deleznable de su propia estructura poética. O sea, no llegan a paredes a sí mismo. O sea, si es parodia, llegan a paredes a sí misma, ¿no? Esta película no es deleznable. Claro, esta película no se puede comparar ni siquiera con los poetas de grandes poetas del cine, porque la nada frente a algo, ¿no? Lo que es el detritus, claro, demuestra lo que no hay que hacer en el cine. ¿no? Pero más vale, pues eso, es una película necesaria para saber lo que hay que hacer en el cine y lo que no hay que hacer en el cine. Esta película es lo necesario para saber lo que no hay que hacer en el cine. Y cómo un cineasta opera necesariamente con ideas. Si eres un postmoderno y un degenerado en toda tu concepción y además solidario del sistema capitalista realmente existente y de los estados-nación imperialistas, dicho así de un modo muy, muy rimbombante, pues evidentemente hacer un zote, un horror, un desastre. Y ya está, no, nada más, es que ningún punto más. Y luego ha habido, ¿no? Siempre han puesto como peor cine hasta la historia, esto sí me hace gracia, Ed Wood. De hecho, Tim Burton hizo una película, claro, Ed Wood era técnicamente muy desastroso y luego tenía unas ideas muy kitsch, muy infantiles, ¿no? Claro, también se reunió de un grupo de gente que tampoco era precisamente, ¿no? Unos maestros y tenía poco dinero. Pero claro, la arrogancia es como el propio sistema le da por erigir a este grupo de personas, ¿no? O a este cineasta en concreto, a este hombre como el peor cineasta de la historia. Y luego Tim Burton, el responsable de Eduardo Manos Tijeras, tiene las agallas de atribuir, ¿no? De hacer este biopic. Oye, por lo menos no es insultante, pero digo en sentido objetivo. Claro, ahí está la inconmensurabilidad, la gran crítica a estas clasificaciones petulantes, con componentes puramente ideológicos y comerciales para vender, y no el morbo de verme de el peor cineasta de la historia. El peor cineasta en sentido técnico, en sentido poético, porque Almodóvar es bastante peor cineasta que Ed Wood, por las ideas que opera, por la poética que articula, que es nula, y porque es una degeneración ultra posmoderna. El Ed Wood era un chapuza, era un desastre, era flojo como poeta, malo, pero estos son pésimos los pop. Vamos frente a un pop moderno. Bueno, pues eso, ahí está toda la vaina. Y luego el Café, por lo que ya sabemos, de las películas, es una grandísima obra de los 80, de las últimas grandes obras estadounidenses, y claro, solo hay que ver la secuencia cuando señala a los ricos en el restaurante, a los ricos, a los que tienen medio de producción, ¿no? Necesitáis un malo para culparme, claro. Somos los que hacemos el trabajo sucio, ¿no? Para que vosotros viváis bien también, aparte de ellos, ¿no? Somos los que corremos el riesgo, como desvela todo. Igual que los 80 también tuvo las agallas, y ya acabo, cuando había buenos cineastas, aunque luego tenían sus ideologías míticas, ¿no? Y su mitología. El Costa Gabras, cuando hizo Costa Gabras la película Desaparecido, en 82.
haciendo la asociación entre la dictadura de Pinochet y los altos cuerpos de que ya sabemos. Es una película muy valiente, muy valiente. Cuando se hacían películas valientes, cine valiente, combativo, porque también los cineastas, por su contexto histórico, cómo se formaron, tenían la capacidad de hacer crítica a la sociedad. Pero en la posmodernidad, donde está todo pirolizado, solo puedes crear la calle uno. Y quien intenta y tiene ideas, muchos pisoteados. Y luego hay buenas obras que seguro que habrá, pero desconocidas y habrá que buscarlas a tientas. Y ya está. El rollo. Pues ya está, no, lo ha dicho perfecto. Y de hecho, si hay que traer al Gabras también, se le traerá en su debido momento y ya está. Y bueno, pues eso es todo. Eso es todo. Vamos a ir dejándolo por aquí porque ya llevamos nuestra hora y 10, más o menos, como siempre. O sea que perfecto, perfecto. Pues nada, visto. Esto ha sido todo sobre mi madre de Almodóvar, del año 1999. Que bueno, no la hemos comparado, ¿no? Al ser producción española, no la hemos comparado con toda esta industria estadounidense y todas las películas que hemos comentado en el 99. Pero es que ninguna es tan horrible, de verdad. O sea, ninguna, incluso Matrix, que violenta hasta el extremo, para mí, que es de las peores que hemos comentado, es bastante mejor que esta película, ¿eh? Bastante mejor. Entonces, pues... Al menos, bueno, en fin, es que es eso, es que ya se queda uno sin palabras. Esto es todo sobre mi madre, volveremos a traer Almodóvar. Si queréis alguna crítica más de Almodóvar, lo decís en los comentarios. Y ya está, y luego estaremos este domingo con Obrón de Culto, no sabemos cuál todavía. Pero tenéis ahí el Muelle de las Brumas que comentamos el domingo pasado, un auténtico directazo en el canal de la Última Filmoteca. Y pues eso, y la semana que viene estaremos, yo creo que ya rematando los pelotazos de los 90. Yo creo que se puede ser de la última, de las últimas semanas, si cambia algún plan o lo que sea. Que haremos pelotazos de los 90 y luego traeremos, igual hacemos una encuesta ahí en la comunidad de YouTube y igual traeremos de los 2000, de los 2010 y etcétera. Y luego ya retornaremos a los 90, que ya llevamos mucho seguido los 90. Pues eso es todo. Muchísimas gracias, Alberto Agudo. Otra noche más por estar con nosotros, por tus comentarios exquisitos, por tu doctrina maestra. Muchísimas gracias por estar otro día más y por deleitarnos. Pues gracias igualmente, macho. Igualmente, pues con la doctrina que sostenemos y los que nos escuchan, que me escuches, que nos soportemos, que nos soporten, ¿no? En dialéctica, macho, perfectamente. Y aquí estaremos al pie del cañón, macho, como siempre. Y porque no hay otra, Eso es. Y nada más que decir. Y otra noche más. Al final, ¿no? Cineastas combativos, ¿no? Bueno, en este caso, los programas combativos, ¿no? Que hacemos. Por formación y por todo. Pues nada, muchísimas gracias también a todos los que habéis estado en el directo. Os saludo así rápidamente, que os veo aquí. Viti, Trineo de la Memoria, gracias por vuestras aportaciones. Yojimbo, muchísimas gracias a todos, de verdad. Ha sido un placer estar como otra noche y espero que os sigáis pasando por aquí y que os sigáis pasando por YouTube y seguiremos aquí al pie del cañón, como siempre. Muchísimas gracias, como cada jueves, como cada domingo. Esto ha sido la última Filmoteca y nos vemos esta semana el domingo. Hasta la próxima. Adiós.